placer nuevamente. Estamos continuando con los estudios bíblicos que les hemos ofrecido. Hoy precisamente tenemos un tema que, continuando con el tema de la fe, tiene que ver con el tema del llamamiento. El llamamiento es algo puro, es algo santo, es algo muy importante, y lo queremos ver desde la perspectiva de las características del llamado del hombre y la mujer llamados a servir a Cristo. Y por eso les pedimos que abran sus Biblias, o vamos a depositar nuestro estudio en Hebreos. Bueno, más que Hebreos, vamos a comenzar con Efesios. En Efesios capítulo 4, nosotros vamos a leer parte de este capítulo, porque es muy importante la naturaleza del propósito del llamado del siervo de Dios. Dice el 1: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Amén. Dice el versículo 8: Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió? Sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, en la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Esta palabra maravillosa nos enseña que hay unas características en la iglesia, entre los hombres llamados, entre los hombres nacidos de nuevo, hombres y mujeres, que deben llenarse para poder servir a Dios en la magnífica obra del Evangelio. Voy a recordar un poco lo que ocurrió con los primeros llamamientos, para que veamos algunas características antes de entrar en este otro grupo de servicios o dones ministeriales, como se llaman en el versículo 11, a los dones del ministerio. Disculpa que estoy un poco como agripado, pero bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer en relación con este estudio. Básicamente vamos a leer en Mateo capítulo 4. En el capítulo 4, en el versículos 18, dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¡Qué maravilla! Estamos hablando de que si Dios tenía pensado hacer reposar la responsabilidad de predicar el evangelio del reino, el nuevo orden mundial que Él iba a conquistar con la muerte en la cruz, necesitaba colaboración. Y esa colaboración tenía que venir por unos hombres que Él llamó inicialmente discípulos, y que también son conocidos como los primeros apóstoles. Discípulos que tenían unas características. Si nosotros tomamos atención al versículo que acabamos de leer,
en Mateo, nos damos cuenta que eran hermanos. Los primeros eran hermanos. ¿Qué significa que eran hermanos? Que lo que el Señor quiere en el liderazgo de su iglesia es que haya hermandad, que haya colaboración, que haya confianza, que haya amor, que no prime cualquier, digamos, debilidad del ser humano para tener el liderazgo. Es importante, el liderazgo cristiano, el liderazgo en el reino de Dios es un liderazgo, en primer lugar, de humildad, es un liderazgo de sencillez, es un liderazgo de servicio, es un liderazgo de sacrificio. No podemos esperar entonces que los que servimos a Dios o los que van a ser llamados para servir a Dios tienen que tener unas características, digamos, del liderazgo mundano, o sea, aquel liderazgo basado en la fuerza, en el conocimiento, en el manejo de las reglas de poder, en el manejo de la astucia y otras características que utilizan los hombres en el mundo de los negocios, en el mundo de la política. El Evangelio no es un negocio del mundo, sino es un negocio del reino, es un propósito del reino más que un negocio. Él decía, cuando se encontró en el templo y los padres lo andaban buscando, José y María dijo: en los negocios de mi padre es necesario estar. Pues los negocios de Dios se tratan de una manera diferente, con unos liderazgos diferentes, con unas características diferentes, con unos compromisos diferentes, y esto es lo más importante. Fíjense ustedes, ya cuando regresamos a las características de este llamado a un liderazgo corporal, es corporativo, es de iglesia, es de familia. Es importante porque la familia está mencionada cuando se llama a los hijos de Zebedeo, hombres comunes y corrientes. Se llama también a Pedro y también a Juan, y entre familia existen confianza, existe sencillez, existe aquella característica que en nuestra familia nosotros no podemos ser hipócritas. La gente en nuestra familia, nuestros hermanos, padres, madres, hijos, saben y nos conocen como somos, y no podemos alardear, no podemos tratar de aparentar lo que no somos, cosa que ocurre mucho en el otro tipo de liderazgo. Entonces, no estamos diciendo que el liderazgo cristiano no puede estar en manos de personas que estudian para ser líderes en la obra, que tienen títulos de teología, que tienen títulos de formación de iglesia, no. Pero sí es muy probable que Dios prefiere usar un vaso que está disponible, un vaso que está dispuesto y que tiene el deseo de servir. Cuando dio dones a los hombres, en el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios, hay algo muy importante. Dios está pensando en su iglesia. Él compró su iglesia, dice la palabra, con su sangre. Él es el líder de la iglesia. Eso lo está enseñando la Biblia en todo su contexto, su contenido. Habla la Biblia que Él entregará el reino al Padre cuando haya sometido a todos los enemigos de Dios bajo sus pies. Eso es muy importante. Entonces, Él es el líder principal de la iglesia. Él es el Señor, dice la Biblia, porque Él fue obediente, fue llevado y convertido en Señor y Cristo. Vamos a continuar este estudio para que conozcamos un poco más las características de los dones. De tal manera que este solamente es una introducción a las características del hombre y la mujer llamados para servir a Dios. Tú puedes ser uno de ellos. Tú puedes tener el llamado de Dios. Y vamos a ver las características de los llamados, los requisitos, la formación y otras formas de carácter personal, educación y sobre todo cristiandad y la relación con Cristo, de las características de los siervos de Dios. Bueno, hasta entonces, que Dios le bendiga ricamente. Nos seguiremos encontrando en este canal.